Hola, ¿qué tal? No veo mucho, sé que somos poquitos, pero estamos en familia, es viernes por la tarde, nos lo tomamos con calma, nos relajamos. Em, Nada, en primer lugar, gracias por haber venido. Me consta que la mayoría de nosotros no somos de Sitges, así que os habéis desplazado hasta aquí. Solo por eso daros las gracias ya y también dar las gracias a Elena Marzo y al equipo de Sitges Next por haberme invitado a charlar. Un poco yo os quería hablar de hacia dónde parece que está yendo todo el tema de la comunidad creativa, ¿no? A nivel de, pues esto, de trabajo y de negocio, pues sobre todo enfocado en el mundo del freelance, que es un poco de donde vengo yo, a pesar de que ahora esté trabajando en una empresa. Quería poneros un poquito en antecedentes, un poco de dónde vengo, cómo he llegado aquí. A los 25 años decidí estudiar algo, hacer un poco de poner las cosas un poco en su sitio. Había dado tumbos, estaba un poco por todos los lados, pero sin nada donde enfocar pues, la energía y tener un poco de proyecto de futuro y tal. Y decidí tirar por diseño gráfico. Como había sido terrible estudiante toda la vida, decidí apostar por una escuela muy humilde, una escuela donde, mira, que podía yo meter el pie, catar la temperatura del agua y si veía que no me gustaba, pues salir, o si lo suspendía todo, como era lo que había hecho toda la vida, pues que no fuera un gran drama. Pero la verdad es que me gustó muchísimo, me zambullí de entero, me metí hasta adentro pues, en aprender, en disfrutarlo y además tuve que buscar pues, maneras alternativas de expandir el conocimiento, ya que, como os digo, era una escuela, pues eso, una escuela de muy humildes recursos a nivel de infraestructura, también a nivel a nivel docente, también era una escuela muy humilde. Pero bueno, yo salí de la escuela con 29 años. Con 29 años, ya bastante mayor, bastante más mayor que la mayoría de mis compañeros de escuela bueno, me planteé lo que se plantea todo el mundo cuando sale de la escuela y ahora qué se supone que tengo que hacer. No soy sigo siendo aprendiz de diseñador. Salgo de la escuela, tengo que empezar y no sé por dónde ir. Pero una cosa que sí que tenía como ventaja seguramente era pues la edad. La edad, la experiencia, ya siendo un poco ya viejo pellejo, con 29, veía un poquito la situación. Lo que no tenía eran contactos, no tenía contactos de estudios chulos, no tenía profesores que habían trabajado pues en proyectos chulos, ni en estudios conocidos, ni nada de esto. Así que era un poco por dónde me muevo, no sé por dónde ir. Y me dio la sensación de que en Barcelona, en esos años, habían como 4 o 5 personas, estudios profesionales, que un poco llevaban todo el cotarro de los proyectos interesantes. Y me daba la sensación, no sé si era prejuicio, pero me daba la sensación que tenía que pasar por ciertos filtros para poder llegar a tocar cosas interesantes. Lo veía un poco complicado. Y decidí irme. Me fui a Nueva York con unos ahorros y el portátil y ahí, pues nada, la verdad es que no conocía a nadie. Y al poco tiempo de estar en Nueva York, un par de semanas, me invitaron a una fiesta. No soy de fiesta, soy el tipo que está ahí quieto, esperando a ver si alguien con un poco de misericordia le viene a hablar. Y al cabo de una hora pasó. Alguien vino y me dijo, hola, me llamo tal, ¿tú quién eres? Y mira que es fácil, pues aún me cuesta. Y le dije, pues yo soy Marc, acabo de salir de la escuela de diseño, me acabo de mudar aquí y nada, estoy viendo a ver pues qué voy a hacer y cómo arranco. Entonces ella me dijo, mira, aquí hay un tipo que también es diseñador gráfico, te lo presento y así habláis. Pues nada, me presentó y él pues un poco lo mismo, ¿no? Me preguntó, ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? Y yo dije, nada, acabo de salir de la escuela, tuve un portfolio que cabe en un papel de fumar y nada, tengo muchas ganas de hacer cosas, de aprender, pero no tengo mucho más. ¿Y tú? Y él me decía, pues mira, yo estoy montando una especie de historia donde me gustaría que diversos creativos de diferentes sectores se juntaran para poder enseñar trabajos, para comentar, para tal y cual.
Y en esos años el Internet estaba ya funcionando, pero era muy tosco. No era lo de ahora, que todo lo hacemos en Internet. Era una cosa que todavía no. Así que todo me parecía como muy grande, no sé, muy lejos de donde yo estaba. Así que dije que, bueno, que les tenía mucha suerte con el proyecto. Y nada, pues yo continué con mi aventura allí, que se centró mucho en la teoría del sí. Todo lo que salía yo decía sí. A todo lo que me invitaban yo decía sí, cosa que ahora no haría ni loco. Pero en ese momento la verdad es que la teoría del sí me funcionó muy bien y me metía en todo tipo de líos. Y con estos líos, pues bueno, aprendías cosas, conocías gente, etcétera, etcétera. Y tenía tantas ganas de aprender y de llegar a diseñar bien y experimentar cosas que la verdad es que todo fue bastante bien y bastante deprisa. Al cabo de unos años de estar en Nueva York necesité un descanso. Necesité un poco de descanso y para mí un descanso era volver a casa donde se está a gustito, se está tranquilo. Había ya, sin quererlo montado, pues una especie ya de red de proyectos y clientes con los que podría trabajar desde Barcelona. Y un día estando en casa, pues relajadito, sin mucho que hacer, estaba en el internet mirando y tal, y me encontré con una web donde aparentemente pues tú podías crear un perfil, subir pues yo qué sé, imágenes de tu trabajo y yo qué sé, yo no veía nada más. En principio me parecía que esto era todo lo que se podía hacer. Pero era como todo, ya te digo, muy surrealista porque de entrada no había oído hablar nada de esto, había preguntado a amigos, nadie conocía este tipo de historias. Y lo probé porque no tenía nada que perder. Dije, lo pongo y a ver qué pasa. Entonces subí unos trabajos que estaba haciendo en esos años. Esto os hablo del 2000, creo que el 2008, justo pues un año y medio o dos después de que se fundó Behance. Pues subí unos trabajos que estaba haciendo para una startup en Barcelona con un tipo de ahí que, bueno, en principio eran, pues ya te digo, pósters que estaba realizando. Ya veréis que en la ponencia no voy a estar enseñando mucho trabajo, es más una ponencia yo creo, de generar un poco de debate, de charlar sobre, pues yo qué sé, hacia dónde vamos. No sé cuántos de aquí estamos trabajando en la industria de la creatividad, pero supongo que bastantes, o sea que un poco nos aplica. Pero a nivel de trabajo en este momento, yo creo que este era un importante trabajo porque supuso que se publicara, sin yo saberlo, en la galería de esta web. Pero yo esto no lo sabía. Yo lo que sé es que 2 días después llegué a casa y tenía como 250 emails. Y dije, ¿y esto qué es? Y cada email, pues eran comentarios de gente que decía, hostia, hemos visto tu curro aquí, me gustó mucho esto, este post está muy bien, papín, papam. Y pensaba, hostia, qué fuerte. No he hecho nada, no he hecho prácticamente nada, 5 segundos de mi tiempo y más gente de lo que puedo imaginar ha visto mi trabajo. ¿Cómo ha pasado esto? Entonces, nada, investigué un poco más y vi, pues eso, que habían ciertos trabajos que se metían en la homepage de esta web y que entonces estaban, pues, a la vista de todo el mundo. Esto, aparte de darte una sensación buenísima, de decir, joder, pues si ahora de golpe hay un mogollón de gente que ha visto el trabajo, tienes una sensación de que estás ahí, de que esto se está moviendo, que hay algo. Esto llevó pues, a que, yo qué sé, otra gente lo viera, no solo pues, gente como nosotros que lo podemos ver, sino que Nike en Estados Unidos viera el proyecto y dijo, hostia, me gusta esto que haces, me gusta este trabajo de línea. ¿Puedes hacerme unas piezas un poco que estén en esta línea y tal? Y así salieron pues, proyectos como este para Nike, diversos proyectos donde un poco era seguir la línea del diseño que os acabo de enseñar, ¿no? Justo después de esto, yo dije, esto es una maravilla, voy a subir otro. Así que subí otro proyecto y el proyecto se volvió a poner en la galería y de golpe más emails. Y dije, pues subo otro y así. Bueno, de golpe parecía que, digo, pues aquí no hay que trabajar mucho, no hay que hacer mucha cosa. Parece que es una cadena que se mueve y al final llegó un email que me decía, hola, es posible que tú no te acuerdes de mí, nos conocimos hace unos cuantos años en una fiesta en Brooklyn y te hablaba de una
de una comunidad en la que estaba yo trabajando y acabo de darme cuenta que ahora eres parte de ella. Y me alegro mucho que después de estos años resulta que yo he podido hacer lo que tenía en mente y que tú ahora formes parte de ella. Pocos años después, a día de hoy, yo estoy reemplazando a este chico en Behance, que fue el cofundador, y así es como, perdón, así es como un poco he dado toda esta vuelta desde la escuela, ya te digo, así con poquitos recursos, sin darme cuenta, pum, 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 hasta el trabajo donde estoy hoy. En este camino me he dado cuenta de 3 cosas que para un freelance, y además creo que no solo son verdad para el freelance, sino que también son verdad para estructuras a lo mejor pequeñas, que no necesariamente tengan que ser muy grandes, y son las 3 claves un poco para conseguir tener una carrera profesional efectiva y que te funcione bien. La primera es que definas qué quieres hacer, que definas qué tipo de trabajo dentro de la industria creativa es el que más te tira. ¿Eres alguien que le encanta la interactividad, el tema UX, UI? ¿Os gusta el branding? ¿Os gusta el trabajo editorial? ¿Os gusta, yo qué sé, lo que sea? Perfectamente puede ser que toques más de una cosa, pero me he dado cuenta con el tiempo que aquellos que ofrecen muchísimos servicios como freelance, yo te lo hago todo, te hago desde posicionamiento, naming, diseño, papín, papá, normalmente no va bien. Ya sabéis que aprendí de todo, maestro de nada. Y esto en verdad es súper bueno tenerlo presente y que en tu portfolio y en la manera en que tú presentes enfoques un poquito pues cuál es tu especialidad, hacia dónde vas, que esto ayuda a que tu potencial cliente o un potencial colaborador pues sepa pues sin duda un poquito qué es lo que tiene ahí y no se pierda, pues eso, viendo si esto es más bueno de lo tuyo, si es más bueno de lo otro. Y luego definir un poquito por qué estás en esto. Estás en el diseño gráfico porque, perdón, he dicho diseño gráfico porque sé que me aplica a mí, pero puede ser cualquier otra de las variantes, ¿no? Estamos en nuestro trabajo porque es cool, estamos en nuestro trabajo porque realmente nos encanta, porque viene de familia, porque es vocacional, porque tienes ganas de éxito, tienes ganas de admiración y reconocimiento. Cualquier razón por la que estés en este trabajo yo creo que es lícita, pero está muy bien el definírtelo. El definírtelo porque según la razón por la que tú estés haciendo lo que estés haciendo, creo que vas a tomar unas decisiones u otras. No vas a escoger siempre, no todo el mundo va a seguir el mismo camino, ni lo va a hacer de la misma forma, según un poco cuál sea tu meta, dónde quieres llegar. Y por último, una cosa que es fundamental y que parece que creo que ahora empieza a ser un poco más aceptado, ¿no? El hecho de que tú puedas definir y trabajar en crear el ambiente que a ti te funciona mejor para crear mejor. Hay gente que le gusta trabajar de noche, hay gente que le gusta trabajar de día, hay gente que le gusta trabajar desde casa, desde un bar, desde un estudio, con horas, sin horas, anárquicamente, con gente alrededor, solos. Todas estas diferentes variables son súper importantes, son súper importantes. ¿Por qué? Porque es un trabajo creativo. Es un trabajo creativo en el que tienes que tener una especie de conexión y sinergia con lo que estás haciendo y crear este ambiente es lo que te ayuda a tener, pues, yo creo que muchísimos mejores resultados en el trabajo y a pasártelo muchísimo mejor también. Una vez tienes esto definido, pues bueno, yo creo que tu carrera te va a llevar en una dirección u otra. En la mía, yo definí a lo largo de los años que yo soy un tío que no funcionó bien con horarios, no funcionó bien con una estructura de jerarquía, no funcionó bien trabajando en el mismo sitio. Me cuesta, funciona. Me he dado cuenta que los trabajos, el trabajo ese que os enseñé de las estrellas, que de golpe desarrolló toda una serie de, desencadenó toda otra serie de trabajos que realmente pavimentaron lo que fue mi carrera, fue un trabajo que hice un verano en calzoncillos a las 3 de la madrugada. Entonces, si yo encuentro mi momento
y lo defino, pues sé tomar decisiones que un poco van a ser bastante claves. Cuando Behance me ofrecieron este trabajo me di cuenta que no era mi perfil. No era mi perfil, porque ya quiere decir trabajar en una oficina, hay un horario, hay pues eso, ¿no? Hay una jerarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de golpe, pues mirando desde otro ángulo y hablando con ellos, me daba cuenta que, uno, en una posición un poco de director, pues bueno, tú tienes un poco de margen de tomar decisiones, por un lado. En segundo lado, también me he dado cuenta que no tengo que estar ahí cada día y que yo puedo ir, me voy a trabajo desde un café, trabajo desde casa, luego voy a la oficina y varío, me voy moviendo, cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra razón por la que decidirme allí es porque Behance, para empezar, hizo muy bien para mí, me ayudó. Esto me queda una frase chunga un poco, será por el inglés, pero tuvo una influencia buena en mi carrera sin yo hacer nada. Es decir, Behance, si os dais cuenta, es un poco el Robin Hood de la comunidad creativa, en el sentido de que le ofrece la misma oportunidad a cualquier creativo de cualquier segmento de la industria, en cualquier rincón del mundo, de subir su trabajo, de que su trabajo esté en la homepage de la galería, que tenga una exposición y visibilidad brutal y que además de ahí salgan proyectos, posibles colaboraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y además había otro reto que me pareció muy interesante, que es esta cosa que se llamaba 99U. 99U era como un subproducto editorial de Behance que lo había visto y me parecía, la verdad es que aburrido, me parecía muy aburrido y no lo seguía mucho, 99U, como ahora veréis en un segundo, está en proceso de cambio, pero la primera cosa en la que me metí cuando llegué a Behance fue, pues bueno, tocar un poquito la identidad, que ya Behance lleva ya, pues, no sé si 12 años dando vueltas y estaba ahí con esa helvética que parece que necesitaba un poquito de cambio y nada, fue tocar un poquito el logo. Me hubiera gustado enseñaros cómo va a cambiar la web porque está en proceso de cambio también, pero ya lo veréis cuando llegue el momento. Pero luego, sobre todo, el pez gordo era 99U para mí, porque Behance lo puedes maquillar, hacerle pequeños cambios, pero Behance funciona. Behance es la plataforma líder de creativos en el mundo, tiene 1000 competidores, imitadores, lo que tú quieras, pero es un producto que no hay que hacer mucha cosa porque funciona bien, así que ahí está. Sin embargo, 99U sí que a mí me parecía que algo que necesitaba bastante más trabajo. No ya solo a nivel de gráfico y estético, sino de contenido. 99U es un producto que creó el cofundador de Behance, que consiste en buscar contenido que ayude a los creativos a aumentar su productividad, a ser más eficientes, etcétera, etcétera. Tiene este punto mucho más empresarial, ¿no? En plan, yo qué sé, cómo gestionar 500 emails en una hora. Cómo ser más efectivo a las 6 de la mañana si eres un creativo. Estas historias que a mí particularmente no me parecen muy interesantes, y que además estaban escritas por gente que no ejercía profesión. Y no sé, Entonces, mi propuesta y mi interés era girar un poco el contenido más hacia, pues eso, hacia la comunidad creativa en general y darle, pues bueno, un aspecto igual que fuera un poquito menos denso y no tan, pues eso, no tan corporativo americano, motivacional, de vamos a crecer, vamos a hacer más, tal, sino hacer un trabajo que sea un poquito más visual, donde incluyamos entrevistas, donde incluyamos artículos, secciones, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con la web, 99U salía de forma trimestral una publicación que, bueno, básicamente era lo mismo, ¿no? Aquí podéis ver el rollo cuando estás diseñando tu propio monstruo te ataca, tal. Era este rollo, psicología, productividad. Bueno, era una publicación a 2 tintas, con grapas y tal, y la decisión aquí pues fue lo mismo, darle un giro de contenido, un giro estético y buscar, pues eso,
una fórmula en general que pueda llegar pues, a un sector muchísimo más amplio de la comunidad creativa. De momento, en este momento, la revista, que tampoco lleva mucho tiempo ahí fuera, solo se puede pillar por suscripción. Te vienen en una cajita de cartón, la más de chula. Y ahora, de cara al 2018, vamos a rediseñar el rediseño y a darle un aire todavía un poquito más joven. Esta vez sí ya con el logo de Adobe, como podéis ver aquí, porque esto no lo he contado, pero supongo que algunos lo sabéis, Adobe compró Behance y 99U hace unos años, ¿no? Y a la que 99U cambió, de golpe Behance, Adobe dijo, espérate un segundo, esto me gusta, lo quiero, pon mi logo aquí, ipso facto. Entonces, pues bueno, esto fue uno de los trabajos también, perdón, una de las misiones que los cofundadores de Behance, que ya no están ahí, me encargaron cuando me contrataron, que es vigilar, contener, defender la interacción y la relación de las marcas, ¿no? Por ejemplo, la marca madre, en este caso, Adobe, pues que no se coma y destroce Behance o 99U. Y un poquito es en este tema que yo estoy metido. Cuando hablamos del tema de los freelance y los creativos y las startups, los negocios, hay estas dos entidades están en constante evolución y se están encontrando y están generando muchísima acción, negocio, etcétera, etcétera. Behance en sí mismo, yo no es porque trabaje allí, pero os puedo decir que ha tenido y tiene una repercusión global brutal en el diseño, etcétera, etcétera. Behance ha conseguido que educar de alguna forma, incluso en rincones del mundo donde el diseño apenas existía, ahora está despertando, está creciendo. El año pasado tuve la oportunidad de dar una charla en Dubái y ahí vi algo realmente sorprendente. Tienes a jóvenes, chicos y chicas musulmanes, que el mundo occidental se está encargando de desprestigiar a toda pastilla, y que se están poniendo las pilas con el diseño, con la creatividad. Era un sitio donde esto era como en plan, estaba totalmente fuera de juego, pero ahora mismo está creciendo ahí, está creciendo en muchísimos rincones del mundo donde bueno, siempre esta hegemonía de la creatividad, que era del hemisferio blanco, pues está empezando a cambiar, y en parte esto es gracias a Behance también, y gracias a los curadores de Behance. Los curadores de Behance, que son la gente que escoge entre millones de proyectos cuáles son representativos de calidad de cada segmento de la industria, pues son gente que han contribuido muchísimo a que eso, pues gente que antes no tenía acceso a poder ver qué es lo que está bien y mal a nivel de comunicación, de diseño, de branding, etcétera, etcétera, puedan hacer eso hoy en día. Los números de Behance yo los encuentro bastante bestiales. Sí, mira, este mes habían más de 9 millones de miembros en la comunidad. 9 millones, se dice muy rápido, pero es mucha gente, y es sobre todo lo que implica. 9 millones pueden generar muchísimo tráfico de trabajo, de oportunidades, pues eso, de influencia, de ver qué hace uno, qué hace otro, etcétera, etcétera, etcétera. En una semana, Behance tiene 3.500.000 visitas en 7 días. Si tu trabajo sube ahí, tienes la posibilidad de que toda esta gente te vea. De estos 3.500.000, no sé cuántos van a tener una consecuencia real en tu carrera, pero la posibilidad está ahí clarísima, está clarísima. Luego, el año pasado, para que veáis dentro del tema de las startups, etcétera, el año pasado se subieron casi 5 millones de proyectos en la web de Behance, que son mogollón. Y de estos 5 millones, un poquito más de 2 millones eran proyectos sobre branding y diseño gráfico. Entonces, si tú pones estos números juntos y como creativo pues te planteas la repercusión que tienen, te vas a dar cuenta que lo que hacen es eso, aumentar tu visibilidad como profesional, el nivel de oportunidades de tener, pues eso, de colaborar, de trabajar en diversos proyectos,
pues eso, el crecimiento, que es lo que lleva a tener todas esas oportunidades de trabajar, y finalmente este crecimiento que te lleve a consolidarte como profesional y definirte bajo esas 3 normas que os comentaba anteriormente. Hace poco tengo un amigo que me decía, él era un poco reticente bueno, sí, le da pereza meter el proyecto en Behance, yo entiendo, a veces es un poco palo y no es garantía de nada. Pero la diferencia está en que poco antes de eso, él está haciendo un proyecto para el hermano de un amigo de no sé qué, lo típico, necesita un logo, pum, pues hago el logo de su nuevo bar, la nueva tienda, no sé qué. El tipo subió un trabajo que había hecho hacía poco de restauración en Behance y en 4 días estaba diseñando toda la identidad corporativa para un nuevo café en Shanghái. Esto es una pasada, esto es un poco hacia donde están yendo un poquito las cosas. Él no va a ver jamás a esta persona en Shanghái, seguramente, y no vaya ni a probar el producto. Pero la oportunidad de trabajo está allí, porque no solo para nosotros como creativos se expande el horizonte, sino que para la gente que empieza en las startups pasa exactamente lo mismo. Es decir, el modelo tradicional de cómo empezar un negocio, sobre todo en este país, en nuestro país, el tema de los negocios, bueno, ya sabéis cómo va este país, no hace falta que nos metamos ahora en política, pero bueno, tampoco es que sea un gobierno de grandes apuestas, pues eso, de progresos, de cambios, sobre todo de riesgos. Es un gobierno que arriesga poco y somos, pues bueno, una sociedad bastante costumbrista, tradicional, tenemos un arraigo de muchos siglos y bueno, pues los cambios normalmente esperamos que pasen fuera y si salen bien los pillamos. Va un poco así. No está mal, eso es lo que es, pero está bien saberlo porque está pasando y la idea creo que esto un poco, los chicos que van a salir luego a charlar van a poder hablar un poquito de esto porque creo que lo han vivido en sus propias carnes. El tema de las startups, pues está pasando esto, que ya no necesitas los mismos parámetros, las mismas cosas para poder empezar una idea y convertirla en negocio, llevarla a la realidad, llevarla a la acción. No solo no necesitas esto, sino que ya no solo está pasando en los puntos donde siempre pasaban estas cosas, las ideas, Silicon Valley, aquí pim pam, están pasando en todos sitios y además no solo están pasando en todos sitios, sino que esta gente que tiene estas ideas y decide llevarlas a cabo, tiene acceso, a lo mejor a través de Behance o de donde sea, a contactar con cualquiera de nosotros para llevar hacia adelante su proyecto y nosotros colaborar con él. El año pasado, entre Estados Unidos e Inglaterra, se crearon más de 10 millones de startups. Es mogollón. 10 millones es mogollón. Son empresas de todo tipo. Habrán empresas que solo es una persona, habrán empresas que son 10. Pero estos números realmente implican que hay un nuevo horizonte delante nuestro de oportunidades para confluir con estas nuevas empresas, bueno, en fin, para nosotros expandir nuestros parámetros profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. En general, pues eso es lo que estamos viendo, que hay un cambio en el modelo de gestación de negocio. Yo de negocio sé muy poquito, no me interesan en exceso, pero sí que me mola, me gusta mucho saber que hoy en día cualquier persona que empiece un nuevo negocio no está limitada a alguien de su propia ciudad o de su propio barrio que le ayude y le haga, pues pongamos, la identidad, sino que puede ir y buscar a quien mejor le encaje más allá de fronteras geográficas, de la lengua. Las fronteras se están destrozando, se están cayendo y al final eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La cosa mala yo creo que va a ser que va a haber una hegemonización, no sé si digo bien, va a haber una especie de democratización del diseño. Es decir, lo que el mundo occidental en un momento dado acepta como buen diseño es como los países emergentes de diseño y tal van a
van a adquirir y a implementar ellos mismos como buen diseño. Esa es la parte que tiene más riesgo. Pero por otro lado, creo que lo compensa precisamente pues, la generación de oportunidades y de proyectos y de colaboraciones que tiene esto, ¿no? Que tengas 10 millones de startups saliendo por todo el mundo, que tienen acceso a gente como nosotros en todo el mundo, mientras tienes siempre, al mismo tiempo pues eso, ¿no? Una red con 10 millones también, parece que se hayan puesto de acuerdo unos y otros para trabajar. Al fin y al cabo también esto lo que implica es que nosotros como creativos nos tengamos que adaptar un poquito a este nuevo orden, que quiere decir que, bueno, que la fórmula de siempre de voy a la reunión, qué tal, qué pim, y esto, lo otro, los proyectos muchas veces se alargaban mucho más. Bueno, pues esto cambia. Estás hablando con alguien con quien a lo mejor vas a estar colaborando durante semanas y al final no te va a pagar. O tú no, esto no, o sea, hay toda una serie de nuevos riesgos, hay una serie de nuevos puentes que se tienen que establecer en la dinámica de trabajo porque pues precisamente por esto, porque es un modelo completamente distinto, donde hay que empaparse de nuevas culturas. Pues este amigo mío tiene que hacer una identidad para un café en Shanghái, pues tiene que aprender un poquito de qué va a Shanghái, qué rollo llevan, etcétera, 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 porque culturalmente hay una influencia, etcétera, y tal. Luego, una cosa que el creativo también se va a dar cuenta es que el empresario, la gente que empieza un negocio hoy en día, ya no es el que le decía, no, me hago aquí un logo, pim, o, ¿sabes? En plan, lo que se hace mucho, ¿no? Que es, pues en total, un logo es una letra y unos colores o lo que sea. No. En general, la gente está empezando cada vez más a tener una noción y conocimiento de lo importante que es tener una buena comunicación visual y una buena identidad en tu negocio, en tu empresa, sobre todo porque, no solo porque es verdad, que lo es, sino porque además ya no competimos localmente, Incluso si tienes una empresa que no tenga una repercusión internacional, sino que sea localizada en una ciudad. Ponte un bar o un restaurante, pues que si el TripAdvisor, que si el no sé qué, que si el no sé cuántos. Es decir, tu imagen ahora mismo ya no solo se limita a la gente que pasa por delante de tu negocio o a aquellos que de algún modo llegan ahí, sino que es global, Así que poquito compites con el mundo ahora mismo cuando empiezas un negocio, si quieres. Así que eso es otra cosa que nosotros como creativos tenemos que estar preparados, porque ya no es ahí. Sí que hay esa parte educacional que nosotros tenemos que contribuir y explicar lo importante que es tener una buena identidad, pero yo me doy cuenta que esto está cambiando muchísimo y en Behance puedes ver que hay mucha gente que va allí. Ya no le preguntan al cuñado si conoce un diseñador. Se van allí, buscan un creativo que tenga credenciales y un trabajo que le guste y que esté bien. Así que la competencia, es lo que pone aquí, ya no es local, sino que es global. Tanto nosotros como diseñadores, mi amigo que diseñó el café en Shanghái ya no compite con los de la ciudad, compite con todo el mundo. O el diseñador de Shanghái, que podría haber diseñado ese café, está compitiendo con un diseñador en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es un poco un nuevo orden. Y el último punto, que a mí me parece especialmente interesante, sobre todo yo que trabajo en una startup, o lo que fue una startup en su momento, es que cada día que hoy te llega, por ejemplo, un proyecto de trabajar una identidad nueva con una empresa, tú no sabes dónde va a ir esta empresa. Cuando Spotify empezó, cuando Airbnb empezó, cuando Behance empezó, etcétera, 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 eran empresas que eran 4 pelados. Se metían ahí, tenían, pues eso, la noción de que querían hacer algo chulo, y para hacer algo que estuviera bien tenían que empezar pues con una buena identidad. ¿Qué hacían? Pues buscar a alguien, invertir en eso. En ese momento era solo una startup emergente. No sabías, podía convertirse en algo muy grande o no. Pero lo que sí es cierto es que ahora tienes la oportunidad de trabajar en algo que puede convertirse en un proyecto de marca tremendo, mientras que antes eso estaba
pues como muy reservado para, pues eso, para las grandes firmas con grandes presupuestos y equipos, pues eso, ¿no? Que si reuniones, todo este mundo. Así que cuidadín, porque cualquiera de nosotros el próximo día le toca hacer una identidad que se convierte yo qué sé, en algo tremendo. Y un poquito, es un poquito la conclusión de estos dos mundos, ¿no? De nosotros como creativos y las startups, cómo están creando puentes que se unen y es un poco para generar un poco pues de debate interno o entre nosotros, de decir, vale, esto está pasando, pero es que además eso está en constante movimiento, está evolucionando, está cambiando y tenemos la posibilidad de mantener un ojo ahí para ver cómo avanza. Incluso los más avispados se pueden adelantar a esto, traer ideas y tal. Yo lo dejo un poco aquí para que le demos un par de vueltas y si alguien tuviera alguna pregunta, supongo que aquí podemos ahora preguntarnos lo que sea y si no, pues oye, gracias por haber venido hasta Sitges. Gracias.